Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches, estamos de nuevo en Mística Carbonera, una nueva emisión de este programa que hacemos todos los viernes, rodeado, como hablamos siempre, de amigos. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar la primera parte del programa, prácticamente todo el programa, pero bueno, debido a algunas actividades, obviamente vinculadas en este caso al club, tiene que estar un ratito antes en una reunión ahí en el Palacio, por lo cual lo vamos a atormentar a preguntas y después lo vamos a liberar para que siga trabajando por y para Peñarol. Bueno, bienvenido a mis amigos y familia, antes que nada, antes de presentar al invitado. Bueno, un gusto, un placer, perdón. Las damas primero. Sí. No pasa nada, una alegría estar nuevamente peñaroleando, siguiendo punteros del torneo clausura y bueno, más cada vez un poquito más cerca del objetivo. Bueno, un gusto, un placer estar acá compartiendo con este invitado, a quien conocemos hace mucho tiempo y sabemos que trabaja incansablemente por Peñarol, detrás de cámaras, como quien dice, es una de las personas que trabaja detrás de cámara muy fuerte. Y bueno, y contentos por seguir primero, peleando ahí el campeonato, contentos porque tenemos en la selección femenina 2 jugadoras de nuestro plantel, y bueno, y felices de estar acá compartiendo mesa con ustedes. Pablo, nuevo viernes. Nuevo viernes, compartiendo sentimiento con nuestros compañeros, ¿no? De la felicidad de estar de vuelta. Y bueno, en vísperas de una nueva fecha del campeonato, sin hinchada visitante, sin hinchada de Peñarol. Y bueno, también esperando la final de la Copa Uruguay, ¿no? Y bueno, muy contentos de recibir al invitado que tenemos hoy. Bueno, y principio quieren las cosas, vamos a estar hablando los últimos 15 minutitos cuando el invitado se tenga que retirar de lo que se nos viene el fin de semana, digo, mañana con Cerro en el Trócoli, después de tantas idas y vueltas. Y vamos a presentar, como decía Nando, a un trabajador del club, del fútbol en general. La primera vez que yo escucho el apellido Bringa era cuando yo quería ser jugador de fútbol en las queridas Acacias, hoy Contador Damiani. Y era el querido Abdón, el querido profe, que estaba ahí liderando con otro montón de gente que yo recuerdo con mucho cariño, las ilusiones de un pibe que quería llegar a primera en el club de sus amores. Y cada tanto lo veo al profe en alguna comida además y lo saludo y le hago los recuerdos siempre. Y ahí esa es la primera vez que yo escucho el apellido Bringa como tal. Después, en alguna de esas son de mis épocas de estudiante, cuando en mi casa se armó un holocausto porque llevé la primera baja en cuarto año, da la casualidad que caigo en una academia que estaba en la calle Millán, casi frente al liceo donde yo iba, que era el liceo 18, Sarandí, y ahí me encontré de nuevo con el apellido Bringa multiplicado, y bueno, y me ayudaron por suerte a salir de mis temas y mis problemas con la física y con los números en el Instituto Newton, por lo cual es un apellido que yo llevo muy arraigado en mi vida, sobre todo en mi infancia. Entonces estamos recibiendo hoy a hijo del querido Abdón, pero que ha hecho su camino propio y que tiene sus propias virtudes, más allá del tema ese siempre de lo a favor y lo en contra que tiene llevar un apellido, más en un club que está identificado con ese apellido. Así que José Luis Bringa, bienvenido y un placer tenerte acá con nosotros. Bueno, la verdad que un gusto enorme estar acá. Ya el programa lo resume todo, mística y carbonera. Las dos cosas son juntas, se podría tener solo una y ya implica la otra. Una pequeña aclaración, con mi hermano Abdón Bringa, tú fuiste ahí, hermano, claro. Mi hermano me lleva 14 años, y bueno, sí, fue dirigente de Peñarol, delegado de Peñarol ante la AUF, repito, me lleva 14 años, y en el Instituto Newton fue mi primer trabajo. Empecé a trabajar ahí, ya no recuerdo antes, pero tenía 14 años que empezamos a hacer algunas cosas para trabajar ahí, y trabajamos como hasta los 25, 26 años y después agarramos para otras actividades. Así que tú cuando se conectaron conmigo y todo eso, recordar esas cosas, la verdad que fueron muy, muy gratas y me trajeron a otros tiempos que está bueno tenerlos, conmemorarlos, celebrarlos y recordarlos porque
fueron espectaculares. Yo también jugué en Peñarol. Lo tengo claro. Es un gusto ponerse la amarilla y negra, es algo espectacular. Uno no duerme la noche anterior. Me tocó jugar en el Parque Central, dicho sea de paso, contra Nacional, pero no con la camiseta de Peñarol, sino con la camiseta de Cerro. Jugaba yo en la 4ª división, porque después de Peñarol pasé a Cerro. Y yo venía lesionado, una pequeña anécdota nomás, y no sabía si el técnico me quería poner, porque venía sin jugar de un desgarro. Y habló conmigo, sabía de mis orígenes, digamos. Dice, ¿querés jugar, no? Sí, quiero jugar. Poneme que Como quiero sea. jugar. Como sea. Y bueno, son lindos recuerdos. Es un gusto estar acá. Bueno, te pido disculpas, obviamente. Uno aprende. Hoy estoy que son hermanos. Realmente siempre te ubiqué, pero precisamente por tal vez esa diferencia de edad y demás. Pero bueno, ¿qué queda de todo ese camino que has hecho en el fútbol? Primero en fútbol, vamos a hablar del fútbol en general, porque has ocupado un montón de cargos también, no solo a nivel del club, no solo a nivel de ejecutivo, no solo a nivel de AUF, sino también a nivel de Estado. ¿Cómo has desarrollado toda esa vida permanentemente vinculada al deporte, especialmente al fútbol? Bueno, es una lindísima pregunta. Uno siempre está relacionado al deporte, más que de fútbol diría de hablar de deporte. Nosotros somos Club Atlético Peñarol, hay una hormiga amarilla y negra, y yo hincho por la hormiga amarilla y negra en el deporte que sea. Y siempre estuve deportista de toda la vida, me preparé para eso, he ido a muchos lados a prepararme, a tener una cultura general y profundizar un poco en cuánto congreso hubiera y que uno se pudiera preparar, porque hoy en día es así. Y siempre fue así. Antes se hacía más en forma amateur. O sea que en todos los lados que he ocupado he tratado de aplicar el concepto esponja, donde uno trata de aprender de los que saben y para poder desempeñarse mejor. Y ahora es un honor estar en el club y doy ya en este siglo que estamos y no volviendo al siglo pasado, es un honor estar desde 10 años ocupando alguna posición en el club y ahora recientemente designado como presidente de todos los deportes de Peñarol. Eso incluye a 28 disciplinas, 20 convencionales y 8 adaptadas o inclusivas, y es un trabajo que se hace un equipo. Tratamos de armar un gran Dream Team desde el primer momento. Quiero agradecerle al Consejo Directivo, a todos sus integrantes que me hayan votado por unanimidad. Lo que sabemos que estamos en Peñarol o en cualquier otro lado, sabemos que eso no es fácil y me dieron la libertad para trabajar, armar un buen equipo y bueno, somos Club Atlético Peñarol, o sea que ahí está la definición. Tenemos que ganar en todas las canchas que juguemos y hoy se juega dentro y fuera de la cancha. Por eso acá les traje un regalo a ustedes que tiene algo que ver con ese fuera de la cancha que también hay que ganar. Bueno, abrimos un poquito la mesa ahí al debate con José Luis. Bueno, yo a José Luis lo conozco desde aquellas escrituras de la revista Peñarolito, donde escribía y ahí yo las compraba todas las semanas las revistas esas y leía lo que José Luis escribía. Además, después de todas las actividades que ha tenido, ¿no? En fútbol de ciego, en niños down y demás. Y bueno, sabés que soy hincha del Peñarol inclusivo y el de Peñarol de todos los deportes. Atlético, 100%. Creo que soy hincha hasta de que jueguen a la bolita con la camiseta de Peñarol, hincho por ello. Ya no hay vuelta que darle. Considero de que el hincha de Peñarol, capaz que me equivoco, pero el hincha de Peñarol es hincha de Peñarol y está. Vas en la línea de José Luis, porque José Luis siempre compartimos un grupo muy grande ahí, él siempre aparece con todo y siempre en todos lados, no sé cómo haces, como Drupi está en todos lados, siempre sacando la foto, siempre promocionando y demás, y siempre es la misma frase que vos, de Peñarol en todo. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y yo le quería preguntar un poco a José Luis por el tema del fútbol de ciego, con aquel inicio que fue espectacular, donde se jugó al principio acá, con aquel partido que se hizo con muchas bombas y estuvo muy lindo, y después eso era una novedad acá en Uruguay, y después se llevó a Argentina, fue un trabajo incansable de mucha gente ahí. Bueno, la idea fue la siguiente, voy a contar la génesis de la idea. Nosotros
nosotros teníamos y tenemos un grupo que se llama ADN Carbonero, que nos reuníamos en la casa de un amigo en común, Julio Nazo, y estábamos viendo qué podíamos hacer de algo distinto para Peñarol. Eso fue por octubre, noviembre del 2016. Y no, la verdad que no se nos ocurría nada, hasta que en determinado momento vino una idea, un proyecto para hacer un Peñarol inclusivo, y a su vez en ese mismo momento, concomitantemente, al mismo tiempo, vinieron unos chicos ciegos que jugaban en la selección uruguaya de fútbol para ciegos, que era lo único que había, que estaba media desarmada en ese momento, que en su enorme mayoría eran de Peñarol, y querían hacer algo por Peñarol. Entonces dijimos, esto es lo distinto que estamos esperando. Ahí recuerdo que en ese entonces el presidente era Juan Pedro Damiani. En la semana siguiente le pedí entrevista y le dije, te traemos esta idea. Él me miró así, pensó un poquito, me dice, me gustó y hacete cargo. Enseguida me dijo eso. Y yo, la verdad que, y con los otros amigos que fui, no íbamos con esa idea, sino que se la queríamos trasladar al Consejo Directivo de Peñarol. Yo ya tenía algunos antecedentes, buenos antecedentes de trabajar con personas con discapacidad por una ley que se había presentado en el Parlamento, la ley 18.651, que tuve la felicidad de trabajar en ella y que fue una ley, dicho sea de paso, votada por unanimidad por todo el Parlamento uruguayo en sesión de ambas cámaras. 130 legisladores dieron su voto, se votó el 10 de febrero del 2010, en el último día de esa legislatura, estaba ahí presente. Y bueno, ahí tuve contacto con todas las organizaciones que trabajan para personas con discapacidad. Y el deporte para las personas con discapacidad, si bien eso es una ley amplia que abarca varias cosas, el deporte también es parte de eso. Entonces nosotros tratamos de aportar todo eso que sabíamos y que sabemos y bueno, lo llevamos a la práctica con el fútbol para ciegos. El primer partido fue contra Estudiantes de La Plata, que jugamos acá un día de frío, que Peñarol ganó 1-0 con gol de Anthony, que vino el otro día, que es el capitán, el goleador de la última Copa Libertadores que se jugó con Peñarol, que es aparte Anthony Daluz, que es músico, es líder en cuanto al tema de la discapacidad. Después jugamos contra Boca acá y allá y también ganamos. Hemos jugado campeonatos en varios lados. En fin, ha sido una experiencia sumamente exitosa que si no les da la posibilidad de ser grandes jugadores, ellos aprenden con el entrenamiento y con la práctica a tener otras habilidades para desempeñarse en el día a día que no la tienen fácil. Esa es la verdad. O sea que, y en todas las disciplinas, que después ahora tenemos 8, se fueron agregando, siempre fue el mismo concepto, el de si no pueden ser grandes deportistas, excelentes jugadores o del deporte que sea, bueno, que aprendan habilidades, porque es un proceso, lleva su tiempo, no es fácil. Entonces, tratamos de ayudarlos en todo lo que se pueda y es algo que lo tratamos de hacer siempre bien abarcativo, hay de todas las edades, chicos y chicas, en fin. Es un aprendizaje constante, diario, y donde aprenden ellos y aprendemos nosotros. Y qué importante que es que Peñarol tenga esos sectores, ¿no? Porque hablamos siempre que Peñarol transversalmente abarca toda la población. Entonces, qué importante que es brindarle. Nosotros cuando tuvimos acá a Anthony, hemos tenido a diferentes personas que forman parte de esos grupos, de esas actividades, de esos deportes, como ese agradecimiento, ese placer de poder representar a sus colores de una manera que de repente nunca habían imaginado lograrlo. El ponerse la camiseta de Peñarol, el representar a Peñarol en un deporte, en una disciplina que de repente no se habían imaginado que iban a poder lograrlo. Es como un sueño que no se habían imaginado, y una forma diferente de vivir Peñarol también para ellos. No, es algo fundamental. El ponerse la camiseta de Peñarol tiene un plus, evidentemente, y lo sabemos todos. Hay que ver lo que nos dicen las maestras, las directoras de los colegios a donde van ellos, de que, una frase nomás, es que el día más lindo y donde es más fácil para enseñar es el día que tienen la práctica con Peñarol. Claro. Porque están todos motivados, con otra alegría, es algo impresionante. Y les voy a dar una provincia, porque Peñarol fue reconocido, ya esto se pasó al Consejo Directivo y se pasó al Museo de Peñarol también. Peñarol fue reconocido
por el Congreso de los Estados Unidos de América, a través de Peñarol Inclusivo. Eso es algo que me entregaron a mí cuando estuvimos en Houston con los chicos con discapacidad intelectual, disputando un campeonato de 23 países y 40 equipos, que el campeón fue la selección argentina, donde es un campeonato que acá no hay, porque no se juega acá, Claro. allá se juega de fútbol 8, acá jugamos fútbol 5, fútbol 11, allá jugaban con offside, hubo que empezar a explicar con offside que acá no se juega, y querían poner hasta VAR, o sea, cambiaba todo, al final el VAR no se puso. Pero, y bueno, y ahí por su labor, un día de un teléfono que desconocía, me llamaron del parte del Congreso de Estados Unidos que querían agradecer y condecorar a Peñarol Inclusivo, y me otorgaron, me llamó ahí, hablaba inglés y español, y en la cancha, porque así nos sacamos una foto todos, nos entregaron un diploma que nos dijeron que era el primero que se le hace a un club por su trabajo en la parte de la inclusión. Cosa que nos llenó de enorme placer, lo consultamos con el cónsul ahí, nos sacamos todas las dudas que teníamos. El consulado de Peñarol, el consulado de Uruguay en Houston se portó bárbaro, nos sacamos todas las dudas que teníamos ahí. La primera, la clásica, esto es verdad, es así, sí, fíjate los sellos, todo eso. Sí, Estados Unidos es un país federal, por lo tanto lo hizo el Congreso de Texas, pero que eso queda en Washington, queda como país federal que es en el Congreso de los Estados Unidos de América con sede en Washington. Y pronto se va a inaugurar ahí en el Museo de Peñarol, ya se lo pasamos Qué orgullo. a Roberto, ¿no? Roberto. Un orgullo enorme. Me acuerdo la secretaria ahí cuando hablaba, repito, en inglés y en español, y las cosas que dijo, tremendo. O sea que ya lo van a tener oportunidad de ver en el museo. José Luis, ¿y qué explicación te dieron? Porque obviamente, entiendo cuál debe ser, obviamente orgullosos nosotros de que sea Peñarol el primero en ser reconocido, pero obviamente en este caso debe haber, mismo en Estados Unidos, como vos decías, y en otros lugares, un montón de equipos que también hacen lo mismo. Pero, ¿cuál fue la justificación que te dieron del por qué, la causa de por qué Peñarol? ¿Qué vieron de diferente? Porque algo diferente deben haber visto y deben haber notado. Bueno, sin duda que cuando uno va a ese nivel, yo he participado de Juegos Olímpicos, Paralímpicos, he estado en Tokio, en París, he estado en Turquía en otros campeonatos, algo conozco, y de discapacidad intelectual te diría que ese campeonato en Houston, que es el segundo que se juega, el primero lo ganó Barcelona, juega Paris Saint-Germain, jugó Boca Juniors, cuadros de la elite mundial, el Bayern, el Atlético de Madrid, un montón de equipos por donde se lo mira. Equipos que tienen muchos más recursos, ¿no? Y muchos más lugares para seguramente para hacerlo un poco más. Como sociedad, exacto. Es lógico que sí, pero eso no es una mochila que nos tranque ni que nos frene. Nosotros tenemos otros impulsos, como ser parte en todos lados, conocen la marca Peñarol, y evidente, estaba razonando que cuando te llegan a dar eso, que no es a mí, que es a Peñarol Inclusivo, como ahí dice, y que trabajamos en equipo porque hay un coordinador o una directiva por cada disciplina, hay gente que colabora en silencio y que no quiere estar, y el principal sponsor es siempre Peñarol, y vamos con todas las garantías, con seguros, bueno, un montón, siempre se cuida el más mínimo detalle. Esa gente investiga. No hace cuentos, investiga, así como yo investigué a la gente de Houston, claro, cuando nos invitaron. A ver a dónde ibas. A ver a dónde vamos. Y bueno, después uno se da cuenta que el principal organizador es una persona que el año anterior tiene empresas petroleras, estamos hablando de Texas, Estados Unidos, y bueno, tenía una facturación importante. Pero que eso no es lo más importante. Pero estaba hablando con un empresario de fuste que tenía una fundación, que le regalé una camiseta de Peñarol y que le vamos a hacer socio de Peñarol, y tenía varios restaurantes por Estados Unidos atendidos por personas con discapacidad. O sea que uno también investiga dónde va, porque si no estamos improvisando. Buenísimo. Ahora, José Luis, toda esta labor también incluye no solo
los muchachos y muchachas que juegan, sino a todo un núcleo familiar que seguramente debe ser tenido que contemplar por el club para cualquier movilización, ya sea como tú nos estabas contando recién a Texas. Me imagino que debe ser mucho más complejo, ¿no? El tema de poder organizar que ellos compitan. Siempre que se trabaja con personas con discapacidad, los tiempos son otros. Tanto para la práctica, se demora más, sea de la discapacidad que sea, siempre el tiempo aprovechable es menor. Por lo tanto, si se empieza a alquilar 1 hora la cancha, no, hay que alquilar 2. Si empezás a hacer 2, hay que alquilar 3 porque hay siempre tiempo, no que se pierde, sino que se gana en otras cosas. No, con los padres acá hay que trabajar en estrecha relación, si no, no se puede. Y somos Peñarol. Por ejemplo, cuando hicimos el fútbol para ciegos, nos asesoramos con la UNCU, Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, y trabajamos también con ellos, o sea, la institución más grande. Cuando fuimos con el Peñarol para sordos, también nos asociamos y nos asesoramos con la gente que trabaja con ellos. Cuando fuimos con los chicos con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, fuimos a la asociación de Down, que es la más grande del Uruguay. O sea, tenemos que tener ese vínculo y esa relación para que las cosas sean de la mejor manera y para representar de la mejor manera a la marca Peñarol. Y con los padres la relación es constante, fluida, obviamente siempre delimitando los roles. Acá todos pueden opinar, pueden participar, se escucha a todos, pero los jugadores o los deportistas que van dentro de la cancha los eligen los técnicos. Y yo, en el rol que tengo. Y así otros compañeros. Es un trabajo de equipo donde se escucha todo, pero luego se decide porque si no esto no avanza. Todas estas funciones y demás, no es, sabemos que no es un periodo, por ejemplo, José Luis decía de que había empezado con Damiani, sigue con Rubio. Barrera. Y sí, Cabrera, un fenómeno. No, Barrera. Barrera y Cabrera, que también trabajó incansablemente en vida con el grupo de ustedes, con Víctor Julio Nazo Cabrera, y demás. Sí. No, acá a ver, eso es lo bueno, que hay una política que se sigue, porque los hombres o mujeres pasamos, pero las instituciones o el proyecto tiene que quedar. Si está bien, si no hay que cambiar. O se verá qué se hace. Pero acá el primero fue Damiani, después siguió Barrera y después siguieron 2 periodos de Rubio. Exacto. Es así. Política institucional, 100%. Es una política institucional y he tenido perfecta relación con todos ellos. Ahora, en este periodo, ¿no?, de la parte inclusiva, además de este reconocimiento, ¿no?, que hubo en Houston, en todos estos años, ¿qué cosas pones sobre la mesa y decís, mira lo que logramos? O sea... Lo más importante, te diría que hay chicos que tomaban 12, 15 remedios y ahora toman 2 o 3. Ya, con eso ya está todo dicho. Recuerdo una vez que fui a un colegio donde teníamos práctica y donde ahí hay una directora que tú la ves y ella sola es una autoridad, ya ves que es directora o es algo porque como esas directoras de antes. Y un día estoy llegando ahí a la práctica porque me gusta ir a verla, me gusta hacer un trabajo de cercanía. Obviamente que no se puede estar en toda la práctica porque es imposible, pero me gusta tener un trabajo de cercanía. Y viene la directora, esa que estábamos hablando, y me dice, ¿qué hicieron con fulano de tal? Y yo dije, ¿qué pasó con fulano de tal ahora? Porque era un chico que, que no le gustaba mucho estudiar, como nos ha pasado a muchos de nosotros. Era un chico que no le daba mucha bolilla a los docentes. No era un buen ejemplo para la clase. Pero de un tiempo a esta parte, era jugador de Peñarol, era el capitán de Peñarol Síndrome de Down, y le digo, eso es el vestuario, eso es el estar, los valores nobles que engendra y genera el deporte. O sea, le hace ser solidario, trabajar en equipo, todo eso se lo da el vestuario, el ponerse una camiseta como la de Peñarol, de sentirse protegido. Acá siempre jugamos con la misma ropa que juega el primer equipo de Peñarol. Sí. Incluso en alguna oportunidad la marca Puma
usó primero las camisetas con nosotros en un partido, recuerdo, entre Boca y Peñarol en Colonia, de fútbol para ciegos, y después al otro día jugaba Peñarol. O sea que eso también hay que valorarlo. Pero eso, digamos, que es lo fundamental, ¿verdad? Esos ejemplos que te dicen que el ser líder o el integrar un equipo, ellos se sienten como Leo Fernández o como cualquier otro jugador, son parte de Peñarol, y es así, que hay que tenerlos. Entonces les lleva a estimular otras cosas que les hacen estupendamente bien. Bueno, sí, y con el tema de los remedios que vos decís y todo ese tipo de cambio en la conducta y demás, queda en evidencia. Saliendo un poquito de esta parte tan loable, que nosotros siempre somos una mesa muy receptiva para eso, de todo lo que es la inclusión social y demás. Pero desde hace un tiempo, porque el Peñarol Inclusivo lo presidís desde 2016, desde su inicio. Hace poquito tiempo, estamos hablando de 2-3 meses, se te dio la posibilidad a través de tu laburo, mostrado y constatado, de ser, como decías hace un rato, el presidente de los deportes anexos. Explícanos un poquito a ver cuáles son, que para vos debe ser una satisfacción enorme, también es cuando te reconocen el laburo, y más cuando decís vos por unanimidad en una votación, que sabemos que está politizado el club como todos los lugares y demás, y no es siempre sencillo lograr homogeneidad en ese sentido. Pero contanos a ver cuáles son, obviamente que lo sabemos, pero para que la audiencia tenga claro cuáles son los deportes, en este caso, tal vez los que no están anexados, obviamente el fútbol, el básquetbol y demás, pero cuáles son los deportes que vos te encargás hoy en día y cómo hacés para tener una agenda en donde puedas cumplir con todo eso. A ver, algunas aclaraciones. Recordar las 28 disciplinas no es tarea sencilla. Por eso digo. Tendría que recurrir acá a las páginas y saberse todos los deportes, pero van empezando por el abecedario: atletismo, el bowling, el boxeo, el fisicoculturismo. Estuve viendo una foto de fútbol, ¿puede ser? El fútbol es la última disciplina, y acá les trajo de regalo, que esto es algo como un sticker. El fútbol es la mezcla del fútbol y del golf. Los campeones son argentinos, campeones del mundo. Argentina es un país que, bueno, en cuanto a deportes, vuela. Sí. Yo tengo una frase: cuando hay un deportista de una selección argentina, sea de handball, rugby, fútbol, básquetbol, lo que sea, es bueno. Es bueno. Es así. Y son muy similares a nosotros, pero mucho más grandes. Y esto es algo que se pone, es una especie de sticker cuando una pelota con las cuales se juega el fútbol, que es una pelota tipo de fútbol, similar, un poquito más liviana. Cuando una pelota queda frente al hoyo y tapa la otra que viene atrás, se saca esa pelota y se pone esto como marca para saber dónde estaba la pelota. Esto es un regalo que les traje de la última disciplina que presentamos. Respecto a tu pregunta, y espero no olvidarme de algo, si no tú me corregís. No. Bueno, son 28 disciplinas. Esta fue la última, el fútbol. Pero hoy tenemos reunión con la esgrima, y hay otras disciplinas que están hablando para entrar. Yo lo tomo como un gran desafío, sin duda que es un gran desafío, y en otras entrevistas que me han hecho digo que esto es como ser presidente del Comité Olímpico y Paralímpico a la vez, porque claro, hay una serie de variadas disciplinas convencionales y no convencionales. Insisto, es un trabajo en equipo. Traté de armar desde el primer momento un Dream Team. Se puede equivocar uno, por supuesto. Esto se verá en la cancha. De 11 personas que somos las que integramos esa comisión. Y bueno, desde el 5 de agosto en la noche, que fue que me avisaron, el 6 de agosto en la mañana estaba empezando a llamar a personas para ver las disciplinas que teníamos, para ver quiénes se podían arrimar, qué dificultades teníamos, para hacer una transición también con la comisión anterior, con quienes estaban en esa comisión. En fin, era para trabajar en el momento, ya. Y así fuimos armando, porque si no trabajás en equipo es imposible. Creo en los liderazgos compartidos. No hay nadie que pueda saber todo. Y bueno, estamos ordenando la casa,
hicimos una reunión con todas las disciplinas para conocernos, la hicimos en el Campeón del Siglo, donde cada uno se levantaba, soy fulano de tal, represento al handball. Soy fulanita de tal, represento el fisicoculturismo. Soy fulano de tal, Ramón Barrero, que ahora lo recuerdo, represento el boxeo. Sí. Y así sucesivamente para que se conocieran entre ellos y para que nos conociéramos también con nosotros. Y ahí le explicamos, bueno, varias hojas que habíamos escrito, donde hablamos todo lo que estamos ahí en la mesa, de qué es lo que pretendíamos. Cuando nos ponemos la camiseta de Peñarol, y fue lo primero que dije, no es para salir segundo. Después el deporte verá que podrá salir segundo, tercero, primero, como en la vida. Pero vamos a hacer el máximo esfuerzo. Eso como primera cosa, buscando la excelencia deportiva, buscando mejorar los entrenamientos, buscando mejores docentes, que estén más arropados. Ahí con todo eso se busca la excelencia deportiva. Después, la autosustentabilidad, muy importante. Sí. Muy importante. Peñarol no puede desviar fondos de sus arcas para 28 disciplinas. No puede. Acá, bueno, ¿qué disciplinas tenemos nosotros? Todas menos aquellas que son profesionales. Seguro. Menos el fútbol, masculino y femenino, menos el rugby. El rugby de Peñarol es conocido en todo el mundo. Fui a Francia hace poco. Y luego, Francia, que es un país que juega mucho al rugby, me hablaban de Peñarol. El rugby, el básquetbol, obviamente, y el fútbol sala, que también está en régimen de profesionalismo. Bueno, es más, diciendo un poco la historia, hay muchas disciplinas que fue Peñarol el primero que las profesionalizó. Así empezó con el fútbol en la década de 1920, con el maestro Piendibeni, en la época del básquetbol con Joe McCall o antes, en la época del rugby ahora, el fútbol sala ahora, el atletismo que también en algunas partes está haciendo eso y es una disciplina multitudinaria y ejemplar que viene de ganar un campeonato máster en la pista de atletismo el año pasado. Bueno, el boxeo, que tenemos una campeona que salió recientemente, que el domingo pasado la fui a ver, campeona en peso ligero y que entrena con Peñarol. Bueno, todos los días hay deportistas que están compitiendo aquí y en el exterior. Y repito, la autosustentabilidad. Eso es que cada disciplina tiene que generar sus propios recursos para mantenerse en lo económico y en el tiempo. Obviamente que ayudado por nosotros, obviamente que pensando juntos cómo llegamos a las soluciones. Todos los días se crea algún conflicto. Cuando hay 3 uruguayos, hay 4 opiniones. Pero bueno, tratando de juntarnos y pensar y qué es lo mejor para Peñarol. Y lo otro, el trabajar en valores. El trabajar en los valores nobles que tiene el deporte y que tiene nuestra institución desde el año 1891. Sí. En base a esos 3 pilares tenemos que trabajar. Hay 2 cosas fundamentales. La primera, es increíble cómo Peñarol y el deporte logran cosas tan grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos a la ingeniera sentada acá, veíamos cómo los niños cambiaban porque simplemente de discriminados pasaban a ser héroes, a ser superhéroes. Los niños con la manito de héroe que creó la ingeniera. Y ahora José Luis nos dice que se le sacan los medicamentos a los niños gracias a los deportes. Eso como primera cosa. Y como segunda cosa, bueno, yo a José Luis lo he visto trabajar incansablemente en las canchas de fútbol femenino, cuando todavía no estaba mencionado para ser el jerarca de los deportes menores. José Luis iba a las canchas de fútbol femenino, miraba los partidos, ayudaba en lo que podía, estoy siempre a las órdenes. Siempre me dijo, montones de veces me dijo cuando yo estaba delegado, me decía lo que precise, servicial totalmente. ¿Cómo te haces tiempo? ¿De dónde sacas el tiempo? Hay que ingeniarse. Yo soy deportista de toda la vida, todos los días. Trato de entrenar todas las mañanas. Tengo arriba de mi casa. Te vi dominando una pelota. Sí. Dándole ahí a la pelota todavía. Atletismo también, muy metido. No, sí. Soy polideportivo. Me levanto temprano. Nunca fumé, nunca tomé. Siempre me cuidé muchísimo. En mi época la sexta jugaba de mañana, los domingos de mañana, yo los sábados no salía. Y me gusta el deporte, tengo esa pasión.
Sigo jugando al fútbol en la Liga Universitaria, en un cuadro que yo fundé en el barrio Marconi. Tenía 14 o 15 años. Y ahora soy el presidente de ese club que jugamos en la Liga Universitaria. Cuando puedo voy a jugar. ¿Te pone o no? Y si no, lo echamos. Si no, lo echamos. No, tenemos excelente relación y el técnico elige, jamás nos metimos en nada que sea lo de adentro de la cancha. Cuando somos capitanes, por supuesto que sí. Pero nos tratamos de hacer tiempo, aprovechando. Si uno quiere, sin olvidar otras cosas, hay que cuidar la salud, el trabajo, la familia. Bueno, hay que compensar un poco todo eso. ¿Cintia? ¿Te gustaría algún día llegar a ser presidente de Peñarol? Qué linda pregunta. Una vez me la hicieron hace muchísimo tiempo, creo que fue, y fue Edinson Márquez que me hizo esa pregunta. ¿Recuerdan a Edinson Márquez? Sí. Que fue dirigente de Peñarol. Estoy contento con la responsabilidad que tengo y estoy satisfecho y cumplido aportando para Peñarol desde el lado que sea. Pero recuerdo que Edinson Márquez me hizo esa pregunta cuando estábamos recién lanzando el comité y como que te dejan... Y le digo, bueno, pero nos faltan como 10 millones de razones de dólares para poder llegar a Verdes. eso. Y bueno, quedó obviamente ahí. Pero estamos contentos y satisfechos con lo que tenemos. ¿Crees que acá en Uruguay, o sea, hablando de todos estos deportes anexos, no se les da la trascendencia que podría dárseles a este tipo de deportes como el atletismo, que solamente se le da luces cuando se ve que de repente le fue bien a un atleta en particular, o sea, que no se le da la promoción? Estás hablando a nivel del país. A nivel general, sí, no Peñarol en foco, sino a nivel país y a nivel sociedad también, ¿no? Bueno, eso es algo cierto. Todos los deportistas te dicen que ellos tienen el apoyo de ellos, de la familia, de un entorno, y que después se las tienen que arreglar o cuando reciben alguna medalla, algún premio, bueno, ahí se acerca algunas personas. El Estado uruguayo invierte en el deporte porque invierte. Participé 5 años como director de deporte comunitario del Uruguay. Tengo la suerte de poder decir que en el deporte con discapacidad, que no era mi área en principio, yo tenía otras áreas, pero por mi conocimiento en el tema me la pasaron esa área para el área donde yo estaba, que tenía como 500 funcionarios a mi cargo. Es el área más grande, que es el área de deporte comunitario, que tiene 114 plazas de deporte en todo el país. O sea, hay un trabajo, no pude recorrer las 114 plazas, llegué casi a 100, 95 creo, pero imposible recorrer todas porque si no, no cumplís tu trabajo. Tengo el orgullo de decir que en el deporte para las personas con discapacidad lo logramos aumentar, incrementar y multiplicar por 4,5. O sea, se le daba 100, se le pasó a dar 450. Eso ayudó a que hubiera más deportistas con discapacidad haciendo deporte y más llegando a instancias competitivas. Porque vos vi que había 2 problemas. Problema económico, que faltaba plata, y que acá en la base no había tantos deportistas con discapacidad entrenando. Había que aumentar eso para después mejorar, algo sencillo. Ensanchar la base. O sea, ensanchar la base, que haya más gente para después ir seleccionando, se forme una pirámide sola. Y eso se logró hacer. También se pudo recuperar en base a... Hay que ingeniarse, porque mire que plata tampoco había, y vino la pandemia. Y se afectó la hotelería, la gastronomía, el deporte, ¿no? Todos los partidos sin público. El deporte se paró. Hay que ingeniarse. Y el ingenio fue en leyes que se votaron en el Parlamento, algunas enviadas por el Poder Ejecutivo, otras mejoradas por los legisladores, otras que se impuso desde la Secretaría Nacional del Deporte, de hacer acuerdos, convenios, con todos los municipios que hay en el Uruguay, que son muchísimos, más de 130 y actualmente. Y la gente que está en esos territorios sabe, conoce ahí, sabe quiénes son los deportistas, sabe cuáles son las instalaciones que tiene, cuáles se deben mejorar. Entonces, logramos hacer convenios que lo estoy aplicando acá ahora con Peñarol. Ya lo hice. Ya lo hice, por ejemplo, con el municipio de Cañuelas.
no sé si lo han visto en las redes, pero Sí. con el municipio de Cañuelas y Peñarol, y el Club Atlético Peñarol y la Comisión de Deportes. Por ejemplo, si yo le pregunto las dimensiones, uno a veces no sabe lo que tiene al lado, ¿no? Pero a mí a veces venían deportistas y dicen, bueno, tengo este cronograma, y hay una competencia en China, otra en Berlín y otra en Zagreb. Bárbaro, pero si yo te doy todo el apoyo a vos, ¿qué hago con todo el resto que hay? La plata no da para todo, eso es una realidad. Entonces, vamos a buscar algo más sencillo por acá cerca y de buena calidad. Y bueno, enfilé para Argentina. Y logramos hacer muchos acuerdos, uno con la provincia de Cañuelas, que fue, recuerdo en ese convenio, fue la vez que fue la delegación uruguaya de tenis en silla de ruedas más grande de toda la historia. 12 deportistas en silla de ruedas fueron a competir a un Open de Cañuelas con chilenos, colombianos, argentinos, brasileños y uruguayos. Y ahora lo repiqué con Peñarol. Y Cañuelas está dentro de la provincia de Argentina, y la provincia de Argentina tiene una superficie que es más grande que Italia. O sea, se habrá para poder hacer convenio. Y ahora estamos enfilando también para Neuquén para el atletismo, ahí en las montañas que tiene, todo lo que es San Martín de los Andes y todo eso, es espectacular para el atletismo y poder hacer entrenamientos y campings ahí. Ya he hablado con esa gente, y así llegamos también a Francia. Francia es demasiado, el país más grande de Europa, la importancia que tiene a nivel mundial. Era demasiado hacerlo con Uruguay, y lo hicimos con unos municipios de la zona del Rhône-Alpes, de Saint-Étienne y Montbrison, y sirvió también. Bueno, hay que ingeniarse con esas cosas. Bueno, te vamos a ir liberando. Contanos a ver la remera, digo, porque estamos ahí ya para liberarte, para que Dale. puedas ir a cumplir con tiempo y forma de tus actividades. Estamos en el mes rosa. Acá dice, hay un símbolo ahí, hay 1 millón de kilómetros. El mes rosa es por la lucha contra el cáncer de mama, que afecta a mujeres y a hombres, y toda la sociedad tiene que estar metida, preocupada y ocupada de estos temas. Me llamaron de la organización, le dije que Peñarol estaba dispuesto, obviamente, lo pasé al Consejo Directivo de Peñarol para que lo aprobara, y acá cada paso cuenta, cada disciplina con sus prácticas, con sus ejercicios, con sus actividades, va sumando puntos, y esto las empresas aportan en dinero esos kilómetros, y va para restauraciones, reparaciones y clínicas en el Hospital de Clínicas, valga la redundancia. Así que estamos en el mes rosa, el mes de lucha contra el cáncer de mama, y a ti te quería hacer entrega Muchísimas gracias. de esta medalla, que todas las disciplinas de Peñarol estamos sumando y están muy agradecidos. O sea que esto es para vos. Bueno, te tengo acá a mi derecha, tenés digamos el símbolo del fútbol, en eso donde hay que ponerlo cuando una pelota se interpone con la otra. Muchísimas gracias. José Luis, te vamos liberando, estamos en hora, te cumplí que te va a dar el tiempo para llegar a ese lugar sagrado que es el Palacio Peñarol. Agradecerte, felicitarte, felicitar y agradecer a las personas que en ese momento también tuvieron esa idea cuando estaban buscándole la vuelta para ver qué se podía hacer de diferente, y esa idea que cayó ahí, bueno, y que ustedes pudieron tomarla y ejecutarla y llevarla hacia adelante. Agradecer a todos esos anónimos también que muchas veces están, como vos decís. Y bueno, y te esperamos en cualquier momento acá para seguir teniendo a ese pibe de la escuela de allá de Marconi, que seguramente sigue siendo lo que te impulsa a crear este tema de justicia social y de este tipo de cosas, de seguir trabajando en donde muchos tal vez no verían un nicho de trabajo. Bueno, muchas gracias. Yo me quiero agradecerles enormemente. Tienen el teléfono nuestro para llamarnos y traer algún atleta de esos que se destacan en Peñarol, que se van a seguir destacando. Me quiero ir con una frase de Nelson Mandela que a mí me gusta mucho y que vengo de decirla en un conversatorio que hubo en Argentina, organizado por River Plate argentino y por la Fundación Real Madrid. Todos conocemos a Nelson Mandela, un hombre de una estatura impresionante, pero a nivel político. No sabíamos nada o poco del deporte, pero le gustaba el deporte, practicaba boxeo,
rugby y fútbol. Generó un mundial para la unificación, ¿no? Entre el deporte de los Exactamente. blancos y de los negros, el fútbol y el rugby. Una Exactamente. cosa maravillosa, ¿no? Y tenía una frase sobre el deporte, yo ahí la saqué buscando, googleando cosas, una frase sobre el deporte que son matadoras, que son impresionantes. Y decía algo así, que el fútbol, que el deporte tiene la fuerza y el poder para cambiar el mundo. Que el deporte le habla a los jóvenes en un lenguaje que ellos entienden. Y que el deporte puede crear esperanza donde antes no la había. Creo que eso resume todo. Totalmente. Muchísimas Venga. gracias. Te esperamos antes de fin de año y obviamente te vamos a estar molestando para seguir trayendo. Sabés que Anthony ya es casi de la casa, viene siempre, hace música, hace lo que quiere con nosotros, pero vamos a ampliar un poquito más para seguir teniendo y para darle visibilidad a todas esas cosas, que también es un poco ayudar a complementar un poco la labor de ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Gracias, José. despedimos a José Luis agradeciéndole nuevamente y bueno, y tenemos unos minutitos para pelearnos de fútbol con respecto a eso. Bueno, paseo de salud el fin de semana pasado, un partido que fue complicado unos 15 minutos y después como que se ordenó y lo pudimos sacar sin Leo y con tranquilidad para llegar, ¿no? Hay aspectos positivos del partido pasado. Más allá de que se vuelve a reiterar un arranque dubitativo de Peñarol que le cuesta mucho enfocarse en el partido, era una prueba que estaba buena ver, por ejemplo, jugar los 2-9 que tenemos, que la verdad que tenemos la suerte de tener 2-9 muy buenos. Y no tener a nuestro creador. Y hubo un jugador que a mí cada vez me gusta más, que es Eric Remedi, que tomó la posta en esa posición y lo hizo de muy buena manera. Hay cosas que me preocupan. El tema del lateral derecho es algo que me preocupa bastante porque estamos improvisando con Trindade y no lo veo con equipos que te ataquen un poco más. Me parece que podríamos tener algún problema. Yo creo que ahí tiene pensado para cuando lleguen esos partidos, creo que va a ir Gularte. Me da la impresión de que va a ser el lateral derecho en esos partidos. Creo que Ojalá. lo demostró en el Clásico, había llegado y fue a la cancha a jugar del lateral derecho. Creo que lo tiene en la cabeza, me da la impresión. A mí me preocupa también, sobre todo el nivel de un tipo que era muy de jugar siempre igual, muy regular y que ha caído bastante por todo lo que hemos dicho en algunos programas anteriores, ¿no? Un poco la cabeza, un poco la renovación, un poco eso, pero Pedro Milán, que siempre era una garantía de 6-7 puntos. A mí me preocupa que empiecen a tirar cosas como las que están tirando, de que Diego Aguirre se va, de que a Leo Fernández lo es están parte buscando, movemos mucho. de que Arezzo lo quieren Boca y River. Entonces como que quieren empezar a distorsionar un plano que venía bastante sólido, venía bastante tranquilo, y bueno, pero todo eso ahora empieza como que a rumorear, a crear un ambiente que no está bueno. Nada, se han generado un montón de noticias que precisamente en gran parte de lo que necesitan nosotros desde adentro muchas veces sumamos también en alguna cosa, que me parece que no deberíamos salir, o sea, a nivel de directivos y más que salen de repente con alguna cosa, como decir, no sumemos a determinado tipo de cosas para que nos peguen. Mañana nos toca Trócoli, al final tuvimos que salir, Trócoli. idas y vueltas, partido de esos que va a ser en una cancha que no está como debería estar, pero bueno, hay que sacarlo como sea. Hay que sacarlo adelante. O sea, a esta altura del Sí, campeonato hay que sacar todos los hay que partidos. ganar, no Sí, importa sí. cómo se juegue. Vuelve Leo, o sea, creo que Leo debe ingresar al equipo, sin dudas. Yo mantendría a Silvera y Arezzo el otro día en segundo tiempo, se entendieron a la perfección realmente, o sea, los dos goles que llegan se los generan. El primero, Silvera le da una asistencia perfecta a Arezzo, y en el segundo, Arezzo lo busca perfectamente también a Silvera, se nota que se entienden, que se llevan bien dentro de la cancha, estoy hablando, realmente desconozco fuera de la cancha, pero dentro de la cancha se llevan bien. Y el ingreso de Leo le puede dar otra creatividad al equipo. Coincido con Cintia, la creatividad que le aportó Eric Remedi en ese traslado, que yo creo que era lo que le estaba faltando a Peñarol en esos primeros minutos contra Wanderers. Lo que Wanderers trató de hacer, que se notó bastante, vio que los dos
volante de Peñarol. A Peñarol le faltaba a Leo que últimamente está yendo hasta nuestros centrales o zagueros y saliendo jugando con la pelota, que lo hemos visto mucho, hasta el cansancio. Nos faltaba ese jugador que trasladara la pelota y el que lo quería hacer era Remedi. En el primer tiempo como que lo intentaron tapar bastante los jugadores de Wanderers y en un momento el Remedi se logró soltar de esa marca y empezó a ser desequilibrante de una manera excepcional. Yo creo que Remedi se puede lanzar muy bien con esa creatividad que tiene, tal vez liberando un poco más a Leo Fernández, haciendo ese rol de quien traslada y aprovechando nuestra capacidad goleadora que tenemos con los 2-9 que son unas bestias. Acá me flanquean un poco, me tiran con Remedi, pues yo al principio en charlas internas no me gustaba Remedi. No voy a decir que yo era el único que defendía al Cangrejo Cabrera y que ahora que está lesionado lo extrañamos, pero bueno, Eric, mil disculpas. O sea, gracias y ojalá te quedes un año más. Pero bueno, ganar y ganar. Cintia, el TAS de alguna manera como que nos dio un alivio en Creo decir, que bueno, tuvo mucha prensa, algo que era muy difícil que se fuera a cambiar. que casi nunca cambia. De hecho, creo que hay un 3% de casos en los cuales el Bueno. TAS... Casi nunca cambia cuando no es con ellos, ¿no? No, pero no son tan importantes, y más a nivel mundial. Estamos hablando de un comité que se reúne en Suiza, o sea, que está sumamente lejos de lo que es el microclima de Uruguay. Una No burbuja. creo que acá es una burbuja que se hace y se agranda. Bueno, pero es verdad que cuando ellos Si vas a la estadística, hay solo un 3% de casos en los cuales el TAS cambia la decisión tomada por los tribunales pertinentes de cada asociación. Y es como que tiene que ser algo muy que realmente a ellos lo entiendan como muy contradictorio, como para que participen. Si no respaldan de alguna manera tomada por la los decisión de los tribunales pertinentes. autónomos. También el tradicional rival le dio mucho revuelo con homenajes y mucha vuelta a este asunto del TAS, ¿no? Buscando como ensalzarlo más Bueno, también. hay un tema que es claro. Ellos están con una obligación de salir campeones, entonces están agotando todos los recursos. De hecho, el llegar a pagarle a un equipo para que juegue en cierto lugar es tener que apostar a lo extra futbolístico también para lograr un objetivo. No lo critico, cada cual hace lo que puede con lo que tiene. Sí me duele mucho que se juegue sin público visitante. Me parece que es un castigo para un equipo, para una institución que no hizo nada malo. Si dijéramos hubiera habido algún disturbio o algo similar como ocurrió con la hinchada de Cerro en el Campeón del Siglo, donde hubo roturas de baños y hubo... Cuando de hecho Peñarol albergó a los hinchas de Cerro, Exacto. a pesar de todo lo que se ha hablado, le dio las entradas, lo albergó. De hecho, Cerro le debe $46.000 a Peñarol, que los va a tener que pagar antes del comienzo del campeonato próximo. Pero bueno, son de esas cosas que no están buenas y que no están buenas que se sigan avalando. Siguen ganando los violentos. Entonces, eso es algo que desde las instituciones y desde el Ministerio del Interior muestran una incapacidad total y no está bueno que se castigue a un equipo que no hizo nada. En todo caso, si no estaban dadas las condiciones para jugar en el Trócoli, se debió jugar en otro lugar donde sí pudiera jugar la hinchada visitante. En este caso es como que padecemos cuando tenemos algunos que se hacen llamar hinchas de Peñarol, que nos castigan a todos, pero también cuando no tenemos nada que ver es como que también nos quedamos afuera y es como duele un poquito eso. Una de las cosas buenas que pasaron este fin de semana, a recalcar, porque lo dije en el programa pasado, la bandera que nos estaba causando las multas no estuvo en la tribuna. Más allá de que el sentido de identidad de la barra Ámsterdam se siente tocado, y es lógico porque es algo que ellos enarbolan y los enorgullece y demás, es una bandera que no cumplía con la reglamentación que pide en este momento el Ministerio del Interior y nos estaba causando multas económicas que la verdad que no estaban buenas. No, y una de las cosas que iba a decir yo, y se me pasó. Suele pasar. Bueno, ¿cómo la ves para mañana, Nando? Bien, yo la veo bien. O sea, Peñarol está consolidándose más. Lo veo como un equipo más unido, con los 2-9 actuando muy bien. Y va a estar Leo, que es un club aparte. Y bueno, esperemos que nos traigamos los 3 puntos.
Pablo, llegando al final, con muchos soldados caídos, no vamos a Sí. recuperar creo que nadie, ¿no? De los que están con lesiones. Olace O sea, creo que está ahí ya. claro, pero Faltó de fútbol, con ¿no? el proceso de falta de fútbol y demás, yo creo que... Además, un juvenil que no venía tampoco teniendo No, grandes minutos. O Y sea, cuando te estás jugando Sí, sí. punto a punto, es imposible arriesgar. ¿Cómo vemos que nos quedan unos minutitos ahí, cómo vemos la final de Copa Uruguay? Que como hablamos la otra vez, para las vitrinas de Peñarol no es que sea una gran copa, pero bueno, si se está en una final y si se participa en un campeonato, hay que ganarlo porque somos Peñarol. no, y además, siendo que Defensor ganó las 3 ediciones anteriores, sería ser el primero de los grandes que la gana. O sea, también tiene como una implicancia extra. Una vez estando en la final, nadie la quiere perder. O sea, hay que ganarla. Además, se juega con plaza, si no me equivoco, se fijó el centenario. Sí, sí. Exacto. Al final, entre tantas charlas que al final que no se sabía dónde Estamos se iba a entre jugar. vuelta de Shakira y no Shakira y esto y lo otro, digo, pero... Se va a jugar en el centenario. Así que bueno, esperar con ansia la final. Yo creo que va a apostar Aguirre va a apostar a ganarla. O sea, como ya demostró contra Defensor, que puso un cuadro casi titular completamente. O sea, entonces creo que se va a apostar a todo en ese final de campeonato. Entonces se va a apostar a ganar las 3 fechas que quedan, ganar la Copa Uruguay y ir por todo el uruguayo. se ve Un que se- llamado de atención al valor de las entradas para la a Copa eso Uruguay. iba. Se triplicó el se costo ve de que lo que se fue ve que el costo de una país, final un a disparate otra. en un año. Yo no vi que hubiera la inflación que han tenido las entradas para la final que va a participar el Club Atlético Peñarol, que obviamente es el equipo que más gente lleva, con una hinchada muy seguidora y bueno, llevado a un estadio centenario donde la recaudación va a ser íntegra para la Asociación Uruguaya de Fútbol. Que ese es otro Que tema. es otra de las cosas que es increíble. Increíble porque una vez más hay que pagar los déficits a través del hincha de Peñarol, se van a pagar déficit de todo lo que no Pero genera estamos lo fuera anterior en de la Copa. todos los tribunales y de absolutamente todas las injerencias dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol, cosa que es insólita. Nando, Arezzo, Silvera, ¿sí los dos? Sí, los dos. Sí, Leo viniendo de atrás, Leo suelto, Leo... Leo suelto, acompañado de Remedi, con Sosa en el medio, yo saco a Trindade. Sacás a Trindade de la mitad de la cancha. Sí, sin lugar a dudas. Lateral Sí. jugás con Milán y no con Trindade. Y yo prefiero el lateral natural y no un lateral improvisado. Pero bueno, está. ¿Qué es de la vida del Zorro Suárez? No, definitivamente no es tenido en cuenta para este tramo final de campeonato. O sea, no, la opción actualmente es, las nombraste vos, Milán, Gularte y Trindade. Son las opciones que han aparecido últimamente. O sea que el Zorro Suárez no es tenido en cuenta y dudo que siga para el año siguiente. ¿Les dolió igual que a mí ver, cada vez que veo a Racing en estas instancias y verlo el otro día, yo dije, es cierto que tenemos menos poder y menos plata, pero duele ver ahí porque cuando ves los partidos, y bueno, nosotros Podíamos estar ahí de Podíamos ahí. competir. Podíamos estar ahí. Y bueno, se definió con ese penal extraño que le cobraron a Gularte, una llave que a priori fue muy pareja y realmente Peñarol, si hubiera pasado ese escollo, no tenía grandes problemas. De hecho, las veces que jugó contra Flamengo, viene invicto, era un equipo Y lindo de Flamengo no enfrentar. es un equipo tan avasallante como... No ganó 1-0 apenas en la hora y lo pudo haber empatado. Tiene muy buenos perfectamente. jugadores de la mitad de la cancha hacia adelante, pero flaquea un poco de la mitad de la cancha hacia atrás. Eso es lo que se le ve mucho en estos partidos. También ¿no? los tiene Palmeira y ayer... No, ayer sorpresa también, los vi muy cansados los jugadores, no sé si había mucha humedad aparte de la altura, pero digo, los vi boqueando permanentemente a los jugadores de Palmeiras. Lo que está bueno de ver es que no es un objetivo tan lejano la Copa Libertadores, que Peñarol tiene un técnico que la sabe jugar, porque no en vano con él es con el que se consiguió pasar de fase todas las veces que se participó y que se sintió como que se estaba a nivel del Creo que vamos a lo continente. de siempre, ¿no? Macheteamos en el periodo de pase, ¿no? Exactamente. Estamos pagando y siendo rehenes de un periodo de pases con romper la chanchita Que impresionantemente tampoco era un manteniendo a disparate Leo. más, era... No, bueno, fueron 7 millones de dólares. No, digo, no era un disparate más traerte, quiero decir. Pero- O sea, capaz que trayendo 2 jugadores más... Pero nos quedamos en eso. Nos quedamos en Leo y bueno, y después concretar Arezzo, que fue para mí también una gran incorporación, pero nos faltó equilibrar un poco más el equipo. Bueno, la visión para adelante implica estar pensando en que Arezzo se pueda quedar. Maxi es muy difícil que siga. Bueno, yo creo que fidelizar a Arezzo, darle tranquilidad de que te poder hacer los esfuerzos
en esa ficha este año, que Leo se pueda quedar, acompañarlos un poquito más. Bueno, nos está pasando que hasta hace unos partidos teníamos un banco que mirabas para atrás y era un banco lleno de jugadores Digno. para cambiar. Un banco digno. Y nos quedamos con que tenemos poco ahora, ¿no? O sea, no es faltarle respeto a los que están, pero sí estamos... Sí, volverían el año que viene, volvería Darias, que creo que le queda un año más de contrato, y un Yo, par de jugadores apostando al mercado de pases, yo lo que pensaría de cara al año que viene, apostaría a una fórmula relacionada con lo que decía Cintia, ¿no? No solo a traer más, sino a apuntar un poco más a lo que fue el 2024, a apuntar a jugadores en actividad y que vengan jugando y sanos, claro. Este año se apuntó a muchos jugadores fuera de actividad que les costó agarrar ritmo, que venían y no estaban para jugar. O sea, a principio de año se notó ese déficit de no haber apuntado. Se parecía que habían sido 2 mercados de pases que eran de 2 técnicos diferentes, dos dirigencias diferentes, parecían 2 clubes diferentes. Y se dio un bajón grande ¿Se apuntaron? de Leo Fernández también, ¿no? Sí. Leo Fernández También, no es el de 2024. Claro, pero yo hablando de los del rodear, ¿no? Que se apuntaron, vos veías que había traído Darias, se habían traído jugadores que venían jugando, de repente no eran tanto renombre, pero eran jugadores que venían con rodaje, que venían con una actitud física impresionante, y este año se habían apuntado jugadores que venían 6 meses sin jugar, 1 año sin jugar. Bueno, es el estilo de jugadores que nos acostumbra el técnico. El técnico no busca demasiado nombre, busca rendimientos y gente sana. Este año se equivocaron. Una fuerza enorme para David Terán, que también no le está pasando nada, de todo, le está pasando de todo, bro. De ahí sí, ojalá que es material, pero es un tema más, ¿no? Son momentos malos. Estamos llegando al final. De nuevo el placer de estar acá, al canal, agradecerle mucho a la gente del canal, agradecerle mucho a Jai por la confianza, por un montón de temitas que estamos teniendo, la confianza por mantenernos y con fuerza y con las ganas de que estemos acá, nos sentimos muy cómodos. Esperemos en una semana encontrarnos con la copa de haber ganado la final de la Copa Uruguay, estar ya un pasito más cerca, tal vez campeones del clausura también, si ganamos y se nos da algún resultado más. Y si no, tendremos que esperar un fin de semana más. Agradecer, un abrazo muy grande. Voy a estar me invitaron el lunes que se va a inaugurar la barbacoa que se hizo con mucho esfuerzo en Las Acacias, en el contador José Pedro Damiani. Voy a estar por ahí, así que a Gonzalo, a Germán, voy a darme una vueltita para acompañarlos. Y vamos a estar ahí hablando un poquito también de algunas cosas vinculadas a la guardería y a la escuela que está dentro del predio. Así que bueno. Un abrazo enorme, nos vemos en una semana y siempre a lo Peñarol, con Mística Carbonera, una manera distinta de vivir la vida a lo Peñarol.